¿Cuántas personas hay? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? Él salió al final de la vuelta. ¿Por qué se hicieron populares los piratas y pues de dónde vienen y cómo se convirtieron en piratas? Y eso es lo que vamos a responder en este video. De hecho, hasta hoy en día todavía hay piratas que atacan barcos y uno de los lugares donde hay muchos piratas es Somalia, un país en la parte oriental de África. A principios de los años 2000 aumentaron los ataques a barcos de carga que pasaban cerca de Somalia. Los piratas también son rápidos en su forma de actuar. Usan pequeñas lanchas rápidas para perseguir los barcos grandes. Cuando se acercan, suben al barco y controlan a la tripulación. En muchos casos, el objetivo principal de los piratas somalíes no es tomar la carga. Prefieren tomar el barco y mantener a la tripulación como rehenes. Después, piden un gran rescate o pago a cambio de liberar a las personas y el barco. Entre 2005 y 2012, se estima que el total de rescates alcanzó millones de dólares que obtuvieron los piratas somalíes. Y para entender por qué la piratería se convirtió en un gran problema en Somalia, primero necesitamos saber qué pasó en su país. En 1991 cayó el gobierno nacional de Somalia después de que el presidente Shad Barre fuera derrocado. Después de esto hubo una guerra civil y el país se dividió en muchas partes, en grupos con sus propios hombres armados. Debido a que no había un gobierno central fuerte, también era débil la vigilancia en la larguísima costa del país. Faltaban guardacostas y otras fuerzas gubernamentales que deberían vigilar el mar. Por esto tuvo un gran impacto en los pescadores. Muchas familias en la costa de Somalia dependen de la pesca para sobrevivir, pero debido a la débil vigilancia en el mar, entraron barcos pesqueros extranjeros en las aguas somalíes. Hay reportes sobre pesca ilegal y la captura de muchos peces sin permiso. Según el Banco Mundial y la UNODC, una de las razones por las que comenzó la piratería en Somalia es el problema de la pesca ilegal. Esto es un gran problema para los pescadores locales. Sus barcos son pequeños comparados con los grandes barcos pesqueros. Cuando los barcos grandes capturan muchos peces, quedan menos para los pescadores que viven en Somalia. Además, surgió otro problema después de la caída del gobierno. También hay reportes sobre el vertido de desechos peligrosos en Somalia durante la época en que el gobierno era débil. Después del tsunami del Océano Índico en 2004, hubo basura y contenedores dañados que fueron arrastrados y encontrados en algunas costas de Somalia. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que había una preocupación de larga data sobre el vertido ilegal de desechos en Somalia y sobre su posible impacto en la salud y el medio ambiente. En esta situación, empezaron a aparecer algunos grupos armados en la costa. Algunos pescadores somalíes y otros grupos armados locales dijeron que estaban protegiendo su mar contra la pesca ilegal. Algunos pedían pagos a los barcos extranjeros que atrapaban, pero no pasó mucho tiempo antes de que algunos de estos grupos cambiaran lo que hacían. Se dieron cuenta de que podían ganar mucho más dinero capturando barcos comerciales y pidiendo rescate. Por eso ya no solo perseguían barcos pesqueros, también empezaron a atacar barcos de carga y otros barcos que pasaban por la zona. La ubicación de Somalia es importante porque está cerca del Golfo de Adén. Muchos barcos de Asia y Medio Oriente pasan por aquí de ida o vuelta al Canal de Suez, así que muchísimos barcos comerciales pasan cerca de la costa somalí. Para los piratas hay muchos posibles objetivos. Mientras algunos grupos obtenían grandes rescates, más personas en Somalia se sintieron atraídas, lo que hizo que la piratería se convirtiera poco a poco en un negocio organizado. Ya no solo participaban pescadores, había personas que conseguían embarcaciones y combustible, personas que buscaban barcos objetivo, hombres armados que subían a los barcos y personas que negociaban el rescate. En algunos lugares incluso había personas que daban dinero para financiar una operación de piratería a cambio de una parte del rescate si el ataque tenía éxito. Por eso, la piratería, que antes algunos relacionaban con la protección de las zonas de pesca, se convirtió claramente en un negocio criminal. A medida que aumentaba el dinero obtenido por rescates, también crecían las operaciones. Y como Somalia está cerca de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, el problema que comenzó en un país sin control adecuado de su propia costa, rápidamente se convirtió en un problema para el transporte marítimo internacional. Al principio, lo que hacían los grupos armados en el mar era simple. Hubo un caso alrededor de 1994
donde 26 somalíes que decían ser guardacostas subieron a un barco. Lo retuvieron durante 5 días, tomaron algunas cosas y luego se fueron. Esto muestra que en ese tiempo la piratería somalí aún no estaba tan organizada. El 26 de diciembre, en 2004, también hubo un gran acontecimiento que empeoró aún más la situación de las comunidades costeras de Somalia. El tsunami del Océano Índico llegó a sus costas. Muchas casas y barcos pesqueros fueron destruidos y hubo personas que murieron. En ese tiempo, el gobierno todavía no tenía control sobre gran parte de Somalia. Muchas zonas estaban bajo el control de diferentes clanes, señores de la guerra y grupos armados. Debido a la debilidad de la ley y la seguridad, fue más fácil para los grupos criminales crecer. Aquí fue donde la piratería somalí empezó a cambiar drásticamente. Los antiguos ataques pequeños y simples poco a poco se convirtieron en operaciones más organizadas. Y esto es lo que sucedió después. Al llegar el 2005, los piratas somalíes pudieron llegar más lejos de la costa. Usaron barcos más grandes llamados naves nodrizas. Desde ahí, soltaban pequeñas lanchas rápidas para perseguir a los barcos objetivo. Algunos grupos también usaron radar, GPS y teléfonos satelitales. Por eso les resultaba más fácil saber dónde estaban los barcos que pasaban por el mar. Algunos también usaban información sobre las rutas marítimas para saber por dónde podía pasar su objetivo. Gracias a este nuevo método pudieron alcanzar más barcos. Para el 2008 los ataques piratas cerca de Somalia aumentaron rápidamente. En 2009 casi la mitad de los incidentes de piratería reportados en todo el mundo ocurrieron en esta zona. Al mismo tiempo, también aumentó la cantidad de dinero obtenida por rescate. En 2008, el rescate promedio en algunos casos era de alrededor de $1 millón. Debido a la gran cantidad de dinero que se podía obtener, algunos empresarios locales y señores de la guerra comenzaron a aportar dinero para financiar las operaciones piratas. En algunos lugares, la piratería se volvió como una inversión. Hay residentes que dan dinero, combustible u otros suministros a un grupo de piratas. Cuando el secuestro tiene éxito y obtienen el rescate, también pueden recibir una parte del dinero. En 2009 Reuters informó que existía este sistema en un pueblo somalí que se convirtió en una gran base de piratas. Esto mostró cuán grande ha sido el cambio en la piratería. Ya no es solo un simple grupo de pescadores vigilando el mar. Ahora es un negocio financiado y del que obtienen ganancias diferentes personas. Todavía hay grupos piratas que dicen que lo hacen como respuesta a la pesca ilegal y al vertido de desechos en las aguas de Somalia. Pero a medida que la operación crece, es más difícil usar esa excusa. Ya hay piratas que también atacan barcos que no tienen nada que ver con la pesca ilegal. Incluso barcos que transportan comida y ayuda para la gente de Somalia y otras partes del este de África también se han convertido en objetivo. A medida que aumentan las ganancias, los ataques también se han vuelto más peligrosos. Para 2011 se reportaron hasta 237 incidentes de piratería en la zona. Más de 1,200 personas también fueron tomadas como rehenes ese año. El rescate también aumentó considerablemente. En algunos casos, la cantidad exigida para liberar el barco y la tripulación llegaba a varios millones de dólares. En este punto, la comunidad internacional ya no podía ignorar la piratería somalí. Ya se habían visto afectados demasiados barcos. Ya había demasiados tripulantes que estaban siendo tomados como rehenes, y el dinero que circulaba en la operación ya era demasiado grande. Y aquí comenzará la lucha más grande para detener a los piratas somalíes. Al llegar a mediados de los 2000, la comunidad internacional empezó a notar más la piratería somalí debido a varios incidentes importantes. Y esto incluso se reportaba en todo el mundo. En noviembre de 2005, los piratas incluso atacaron el crucero Seaborne Spirit cerca de Somalia. Usaron una ametralladora y una granada propulsada por cohete. El barco fue alcanzado, pero logró escapar y ningún pasajero murió. Como había muchos turistas extranjeros a bordo, el incidente se convirtió en una gran noticia en varios países. El problema se agravó aún más en septiembre de 2008, cuando piratas somalíes secuestraron el MV Faina, un barco de carga proveniente de Ucrania. La Faina no transportaba una carga ordinaria. Llevaba 33 tanques T-70 y 2 municiones y otras armas militares. Por eso, buques de guerra de otros países vigilaron de inmediato al Faina. No querían que las armas cayeran en manos de otros grupos armados. Los piratas exigieron un gran rescate. Después de varios meses de negociaciones, recibieron $3.2 millones y liberaron el barco en febrero de 2009, pero solo pasaron unos meses cuando ocurrió otro incidente que hizo aún más famoso la piratería somalí en todo el mundo. En abril de 2009, 4 piratas somalíes atacaron el barco de carga estadounidense Maersk, Alabama.
La tripulación recuperó el control del gran barco, pero los piratas capturaron al capitán Richard Phillips y lo llevaron a un pequeño bote salvavidas. La Marina de los Estados Unidos llegó y comenzó un enfrentamiento de varios días en el mar. El 12 de abril de 2009, el capitán Phillips fue rescatado por los comandos SEAL de la Marina de Estados Unidos. 3 de los 4 piratas fueron abatidos y uno fue capturado. Lo que sucedió se convirtió en una gran noticia internacional. Posteriormente también se hizo una película llamada Capitán Phillips. En este punto, ya era claro que no era suficiente vigilar solo algunas partes del mar. El área a la que iban los piratas era enorme. Es difícil vigilar cada barco en todo el Océano Índico y el Golfo de Adén. También es complicado saber de inmediato si una pequeña lancha es de piratas. Muchos pescadores normales también usan pequeñas lanchas en la zona. Cuando los piratas ya están a bordo del barco y tienen rehenes, también se vuelve más difícil para los militares atacar porque la tripulación podría estar en peligro. Por eso no solo se utilizó la fuerza militar para detener la piratería. La industria naviera internacional implementó nuevos métodos para proteger los barcos. Una de las formas más simples es el uso de mangueras de agua a alta presión. Cuando una lancha pirata se acerca, se puede rociar el costado del barco con agua a alta presión para dificultarles subir. Algunos barcos también colocaron alambre de cuchillas en los costados para que sea aún más difícil trepar. La vigilancia también es más estricta, se cierran con llave las puertas y hay tripulación vigilando. Hay personas asignadas específicamente para buscar botes sospechosos mientras navegan. También se construyó un cuarto seguro dentro de algunos barcos, llamado Ciudadela. Cuando los piratas ya están a bordo del barco, la tripulación puede entrar aquí y encerrarse mientras espera ayuda. Estos métodos se han convertido en parte de las llamadas mejores prácticas de gestión, creadas para ayudar a los barcos que pasan por áreas de alto riesgo. También se creó una ruta especial de navegación en el Golfo de Adén llamada Corredor de Tránsito recomendado internacionalmente. En esta ruta, las fuerzas navales internacionales pueden vigilar más fácilmente a los barcos comerciales que pasan por la zona. En algunas ocasiones, también hay barcos de la Marina que escoltan a grupos de embarcaciones comerciales. Muchas compañías navieras también empezaron a usar guardias de seguridad privados armados. Esto es un gran cambio porque ahora hay guardias entrenados listos para proteger el barco en caso de que se acerque una lancha pirata. Al mismo tiempo, varios países enviaron buques de guerra para patrullar el Golfo de Adén y el Océano Índico. Poco a poco, la combinación de estas medidas se volvió efectiva. Ahora es más difícil para los botes piratas acercarse, la tripulación está más preparada, los barcos pueden pedir ayuda más rápido y hay más fuerzas navales vigilando las rutas marítimas importantes. Para cuando llegó el 2012, los ataques de piratería con base en Somalia ya habían disminuido considerablemente. De 286 ataques en 2011 bajó a 99 en 2012. No fue solo una cosa la que acabó con la piratería somalí. Se combinaron mejores medidas de seguridad en los barcos, patrullas navales internacionales, una mejor vigilancia de las rutas de navegación y otras acciones contra los piratas. Según la propia OMI, la presencia naval y el uso por parte de los barcos comerciales de prácticas de seguridad recomendadas ayudaron mucho. En solo unos años, la piratería que creció rápidamente en Somalia comenzó a disminuir. También es triste porque hasta ahora todavía hay muchos problemas en Somalia como la pobreza, servicios gubernamentales débiles y falta de trabajo en algunas comunidades costeras. Por eso, aunque bajó el número de secuestros, sigue existiendo la posibilidad de que regrese la piratería si la seguridad marítima vuelve a debilitarse. Para terminar de raíz el problema de la piratería, sería mejor que hubiera empleos más dignos para los somalíes, establecer un gobierno más eficiente y crear comunidades costeras más seguras para que sea más difícil que regrese la piratería. Tampoco es simple la historia de los piratas somalíes. Hubo grupos iniciales que dijeron que querían proteger sus zonas de pesca, pero a medida que aumentaba el dinero que obtenían del secuestro, la piratería se convirtió en crimen organizado. Llegó al punto en que ya no importaba qué tipo de barco fuera el objetivo. Lo importante era cuánto rescate se podía obtener. Por eso no se puede usar el problema de la pesca ilegal como justificación para el secuestro, la violencia y el secuestro de barcos. Pero también es importante entender por qué fue posible la piratería en Somalia. Cuando el gobierno es débil, hay poca oferta de trabajo y no hay suficiente seguridad. Es más fácil que crezca el crimen organizado. Después de que disminuyó la piratería en Somalia, aumentaron los ataques piratas en el Golfo de Guinea, en África Occidental. Hay grupos ahí que roban petróleo y toman a la tripulación como rehenes. Eso significa que la piratería no solo ocurre en Somalia. Cuando hay un lugar por donde pasan muchos barcos, pero la seguridad es débil y hay mucha gente sin un buen medio de vida, puede haber el mismo tipo de piratería. Y hasta ahora todavía hay que tener cuidado en el mar cerca de Somalia.
Después de varios años con pocos ataques piratas, hubo nuevos secuestros de embarcaciones que volvieron a ocurrir desde finales de 2023. En 2024 y 2025 hubo grupos de piratas somalíes que lograron atacar de nuevo incluso lejos de la costa de Somalia. Eso significa que la piratería somalí aún no ha desaparecido por completo. Pero la verdad es que incluso antes de que existieran los piratas somalíes, la piratería ya era un problema desde hace mucho tiempo en diferentes partes del mundo. De hecho, desde hace miles de años ha habido personas que atacan y roban barcos en el mar. A medida que crece el comercio marítimo, también aumentan las oportunidades para los piratas. Cuando hay un barco que transporta comida, dinero, telas, armas u otros productos valiosos, hay grupos dispuestos a perseguirlo y tomar su cargamento. Hay reportes sobre la piratería en el mar Mediterráneo desde la época de los antiguos griegos y romanos. El Mediterráneo es importante porque hay muchos barcos. Es una ruta comercial por donde pasan. Los barcos llevan comida, vino, aceite, metales y otros productos a diferentes ciudades. Por eso los barcos mercantes son un buen objetivo para los piratas. En el primer siglo antes de Cristo, los piratas en el Mediterráneo se convirtieron en un gran problema para la República Romana. Uno de los grupos más conocidos son los llamados piratas silesianos. Tenían bases alrededor de la costa sur de Asia Menor, que ahora es parte de Turquía. No solo robaban cargamentos. También había ocasiones en que secuestraban personas y pedían rescate a cambio de su liberación. Una de las personas más famosas que fue capturada por los piratas fue Julio César. En ese entonces, César era joven y aún no era el poderoso líder romano que sería conocido en la historia. Mientras viajaba por el mar, fue capturado por piratas y estos pidieron un rescate para liberarlo. Se pagó el rescate y César fue liberado. Pero él no olvidó fácilmente lo que sucedió. Formó una fuerza, persiguió a los piratas y capturó a muchos de ellos. Este evento mostró cuán grande era el problema de la piratería, incluso para lugares poderosos como Roma. A medida que el problema crecía, Roma envió una gran fuerza militar para limpiar el Mediterráneo de piratas. En el siglo I a.C., Pompeyo encabezó una gran operación contra ellos. Se atacaron muchas bases de piratas y gran parte de la piratería en el Mediterráneo se redujo. Pero eso no significa que los piratas hayan desaparecido. Mientras haya barcos que transporten productos valiosos, siempre habrá personas que intenten robar en el mar. Al llegar la Edad Media, muchos grupos diferentes atacaban barcos y pueblos costeros. Uno de los grupos más conocidos eran los vikingos de Escandinavia. No todos los vikingos eran piratas. Muchos de ellos eran comerciantes, agricultores y exploradores. Pero había grupos de vikingos que usaban barcos largos para llegar rápidamente a otros lugares y atacar comunidades costeras. La gran ventaja de sus barcos era la velocidad. Lograron cruzar el mar e incluso entrar en los ríos. Podían llegar a un lugar, atacar y marcharse antes de que llegara un gran ejército. Pero con el paso del tiempo, la piratería también cambió. No todos los que atacaban barcos eran simples criminales. Había gobiernos que daban permiso a dueños de barcos privados para atacar los barcos de sus enemigos. A estas personas se les llamaba corsarios. Llevaban un permiso oficial de un gobierno. Cuando había guerra, podían atacar los barcos del país enemigo y tomar su cargamento. Por eso hay una gran diferencia entre un pirata y un corsario. El pirata ataca para su propio beneficio sin ningún permiso legal. El corsario, en cambio, tiene permiso de un gobierno para atacar los barcos enemigos. Pero en la vida real, a veces la diferencia entre los dos es muy pequeña. Cuando termina la guerra, algunos ex-corsarios se quedan sin trabajo. Algunos siguen atacando barcos aunque ya no tengan permiso. Cuando eso pasa, ya se les considera piratas. En el siglo XVII y a principios del XVIII, llegó la época más famosa hoy en día en las historias sobre piratas. A esto se le llama la Edad de Oro de la piratería. No todos los historiadores usan las mismas fechas exactas, pero normalmente se sitúa su apogeo desde finales de 1600 hasta principios de 1700. Duró menos de 50 años. Pero tuvo un impacto enorme en la forma en que vemos a los piratas hoy en día. Una de las razones por las que aumentaron los piratas fue el crecimiento del comercio en el Océano Atlántico. Los países europeos enviaban muchísimos barcos entre Europa, África, el Caribe y América. Había barcos que transportaban azúcar, tabaco, plata y otros productos valiosos. Muchos barcos con cargamentos importantes pasaban por el Caribe.
Por eso se convirtió en uno de los lugares favoritos de los piratas. Hay otra razón por la que mucha gente se unía. La vida de un marinero común era difícil, el sueldo era bajo, los viajes eran largos, el trabajo era peligroso. A veces, el trato del capitán y los oficiales era cruel. En un barco pirata, los miembros comunes de la tripulación tenían la oportunidad de recibir una parte mayor del dinero que conseguían. Había algunas tripulaciones piratas que también creaban sus propias reglas sobre cómo dividir el botín y cómo elegir a algunos líderes. No significa que la vida de un pirata fuera buena, seguía siendo muy peligrosa. Podían morir en combate, por enfermedades, accidentes o ser ahorcados si los atrapaban. Pero para algunos marineros de esa época preferían probar suerte en una tripulación pirata, porque era mejor que quedarse en un trabajo con bajo salario y una vida difícil. Uno de los piratas más famosos de esa época fue Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Barba Negra estuvo activo a principios de 1700. Su barco más famoso se llamaba Queen Anne's Revenge. Era un antiguo barco mercante que él capturó y utilizó como un gran navío pirata. Barba Negra no solo usaba armas para asustar a sus enemigos, también le daba mucha importancia a su apariencia y reputación. Tenía una barba larga y se aseguraba de verse aterrador antes de cada batalla. El objetivo era simple. Si la tripulación del barco objetivo se asustaba de inmediato, podían rendirse sin necesidad de una larga batalla. Por eso, el miedo era una gran parte de ser un pirata exitoso en ese entonces. Cuando el nombre de un capitán pirata era conocido, a veces eso era suficiente para que el objetivo se rindiera. Pero la carrera de Barba Negra tampoco duró mucho. Fue en noviembre de 1718. Fue asesinado en una batalla contra las fuerzas enviadas desde Virginia, cerca de la isla de Ocracoke, en Carolina del Norte. Había otros piratas famosos en esa época. Uno de ellos era Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart. Fue uno de los capitanes piratas que capturó muchísimos barcos en solo unos pocos años. También estaba Calico Jack Rackham. Hoy en día es más conocido porque tenía a dos mujeres piratas en su tripulación, Anne Bonny y Mary Read. No era común en ese entonces que las mujeres formaran parte de una tripulación pirata, por eso se hizo famosa la historia de Anne Bonny y Mary Read. Pero también hay muchas partes de su vida personal que ahora son difíciles de confirmar, porque las historias posteriores mezclaron los hechos reales con las leyendas. Hubo otro pirata que se convirtió en un gran problema, no solo para un barco, sino para la relación entre dos países. Él es Henry Avery. En 1695, el grupo de Avery atacó el Ganj Gang Isaway, un gran barco que estaba conectado con el imperio mogol de la India. Los piratas obtuvieron una riqueza enorme. Por eso, Avery se convirtió en uno de los criminales más buscados de su época. El gobierno mogol se enfureció y el negocio de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales en la India se puso en peligro. Por eso, las autoridades inglesas organizaron una gran búsqueda para capturarlo. Pero Avery nunca fue atrapado. Hasta ahora no está claro qué le sucedió realmente después de que desapareció. Tampoco todas las grandes búsquedas. Las operaciones piratas en ese tiempo estaban en el Caribe. En el norte de África había corsarios que atacaban en el Mediterráneo y el Atlántico. A menudo se les llamaba corsarios de Berbería porque muchas de sus bases estaban en lo que entonces se conocía como la costa de Berbería. Incluía lugares que hoy forman parte de Argelia, Túnez y Libia. Atacaban barcos mercantes y también capturaban prisioneros que podían convertir en esclavos o liberar a cambio de un rescate. Pero la situación era complicada porque algunos de los corsarios tenían apoyo o permiso de los gobernantes locales. Así que, al igual que los corsarios en Europa, no siempre eran simplemente piratas independientes. En la otra parte del mundo, también había una gran cantidad de piratería en China y en el mar del sur de China. Una de las líderes piratas más conocidas en la historia fue una mujer llamada Zheng Yang Guisao, que también es conocida en otras fuentes como Qin Shi. A principios del siglo XIX, ella formó parte de un enorme grupo de piratas en el mar del sur de China. Después de la muerte de su esposo, Chen Yi, Zheng Yang Guisao tuvo un papel importante en la continuación de su gran organización pirata. No solo controlaban unos cuantos barcos, había miles y miles de personas conectadas a su flota. El grupo también tenía reglas. Había castigos por robarle al propio grupo pirata y por no obedecer las órdenes. Su organización se volvió tan poderosa que al gobierno chino y a otras fuerzas les costó mucho trabajo derrotarlo. Al final, Zheng Yang Guisao llegó a un acuerdo con las autoridades chinas para dejar la piratería sin tener que pasar por el mismo destino que muchos piratas europeos que fueron capturados y castigados con la muerte. Por eso se le considera como uno de los líderes piratas más exitosos de la historia. Pero, ¿por qué parece que desaparecieron los piratas famosos como Barba Negra?
Una de las principales razones es que las armadas y los gobiernos se fortalecieron. En la época en que la vigilancia en los mares lejanos y los puertos era débil, era fácil para los piratas encontrar lugares para esconderse, vender lo robado y reparar sus barcos. Pero a medida que crecían las armadas de los países, más barcos de guerra podían buscar y perseguir a los piratas. Las leyes también se volvieron más estrictas. Algunos piratas fueron capturados y juzgados. Muchos fueron ahorcados como advertencia para quienes quisieran dedicarse a la piratería. En la década de 1720, los gobiernos intensificaron aún más la búsqueda de piratas. A algunos se les concedió el perdón o la oportunidad de rendirse y volver a una vida normal. Aquellos que se negaron fueron perseguidos. Poco a poco terminó lo que se llamó la Edad de Oro de la piratería. También cambió el uso de los corsarios. Durante muchos siglos era normal para algunos países usar barcos privados para ayudarlos en la guerra. Pero en 1856 muchos países firmaron la Declaración de París. Uno de los efectos importantes de esto fue que muchos dejaron de tener el poder de usar el corso como una parte normal de la guerra. A medida que las armadas se volvieron más organizadas y las rutas marítimas internacionales más controladas, se volvió más difícil para las grandes flotas piratas operar como lo hacían en los años 1700. Pero hay cosas sobre los piratas que vemos en las películas que no siempre son ciertas. Por ejemplo, no todos los barcos piratas tenían la misma bandera negra con calavera y huesos cruzados. Los diseños de las banderas piratas eran variados. Algunos usaban calaveras, esqueletos, relojes de arena y otros símbolos de la muerte. Se usaban para asustar al barco objetivo. Tampoco era común que los piratas obligaran a sus prisioneros a caminar por una tabla fuera del barco, lo que se conoce como caminar por la plancha. Esto es famoso en películas y libros, pero hay poca evidencia histórica de que los piratas esto fuera algo común entre los piratas durante la Edad de Oro. Hay más reportes reales sobre otros castigos, como dejar a una persona en un lugar lejano o arrojarla directamente al mar. Tampoco todos los piratas tenían un cofre del tesoro enterrado en una isla secreta. Hubo piratas que consiguieron grandes tesoros, pero también tenían que gastar el dinero en comida, alcohol, armas, reparaciones del barco y pagarle a su tripulación. Más a menudo, usaban o vendían rápidamente lo que conseguían en lugar de enterrarlo y hacer un mapa del tesoro. Incluso la forma de hablar de los piratas que solemos escuchar en las películas es una gran parte del entretenimiento moderno. El famoso acento pirata fue más reforzado por las películas y los actores del siglo XX que por la verdadera forma de hablar de los piratas en los años 1700, así que hay una gran diferencia entre los verdaderos piratas y los piratas que vemos en las películas. En las películas, a menudo son personajes aventureros y graciosos que buscan tesoros. En la verdadera historia, la piratería era un crimen peligroso. Había barcos robados, personas secuestradas y tripulaciones que morían. Pero hay algo que es igual entre los piratas de antes y los piratas modernos. Normalmente se fortalecen en lugares donde pasan muchos barcos valiosos y donde el gobierno tiene poca capacidad para vigilar el mar. En la época del Imperio Romano, los barcos que pasaban por el Mediterráneo eran un gran objetivo. Durante la Edad de Oro de la piratería había muchos objetivos en el Caribe y el Atlántico debido al creciente comercio internacional. En el mar de China Meridional, las grandes flotas de piratas se hicieron ricas porque muchísimos barcos pasaban por las rutas comerciales importantes. Y después de muchos siglos vimos la misma situación básica cerca de Somalia. Los barcos cambiaron, las armas cambiaron. Ahora hay radar, GPS y teléfonos satelitales. Pero sigue existiendo una razón simple por la que la piratería sigue regresando. Si hay una carga valiosa en el mar y hay un lugar difícil de vigilar, habrá criminales que intentarán aprovecharse de eso. Por eso los piratas somalíes no comenzaron la piratería. Solo son una de las partes más recientes de una historia muy larga que comenzó miles de años antes de que existieran los barcos de carga modernos. Y desde el antiguo Mediterráneo hasta el Caribe y en el mar de China Meridional, la historia ha demostrado repetidamente que la forma más efectiva de debilitar la piratería no es solo capturar a un capitán pirata. También es necesario que las rutas de navegación sean más seguras, una aplicación de la ley más fuerte y que sea más difícil para los piratas encontrar un lugar seguro donde puedan esconderse y continuar con sus operaciones.